Muy buenas noches, estamos dando inicio a un de la A a la Z que va a venir con mucho material informativo. Como siempre decimos, ¿no? Nos da la posibilidad de la A a la Z de ampliar algunos de los temas que forman parte de la agenda periodística y tratarlos con mayor profundidad, ¿no? Y el primer bloque creo que tiene mucho que ver con eso, con cuestionarnos y plantearnos como trabajadores de la comunicación, bueno, que siempre hay que escuchar a todas las voces, en definitiva, que es un poco lo que debe hacerse. Hace algunas semanas atrás tuvo mucha repercusión pública un suceso en el cual se extraía un fragmento de una exposición de un abogado en el marco de un juicio en el cual estaba defendiendo el accionar de agentes policiales, que hablaba acerca de una campaña, si se quiere, en contra de la policía y que había tenido una frase desafortunada donde hablaba: si usted llama a la policía mientras lo están violando, vamos a tener que decirle disfrútelo o algo por el estilo. En líneas generales, más o menos eso era lo que habíamos señalado. Hicimos la nota nosotros con el doctor Mario Altuna, que es el profesional involucrado en esto. Le señalamos que nos parecía excesiva la frase y poco feliz, y él, bueno, aceptó en parte de estos términos, pero él en aquella entrevista nos adelantaba: esto es el comienzo de una serie de acciones que van a tener que ver con que yo no sea designado al cargo judicial que me postulo, que es fiscal de Cámara. Pasó esto y empezó, bueno, basta con googlear el nombre de Mario Altuna y aparecen un montón de notas periodísticas con expresiones de organismos de derechos humanos, asociaciones civiles, funcionarios electos, funcionarios designados, que se expresan en contra de la designación de Altuna a este cargo como fiscal. Por citar un ejemplo, hay expresiones, dice: sigue la campaña para evitar que Altuna sea fiscal de Cámara. Dice puntualmente que ha actuado en defensa de acusados de violación de derechos humanos. En tanto, esta designación significa un grave deterioro institucional. Por ejemplo, esto es lo que va en contra de lo que otorga el marco de la democracia. Básicamente una de las notas periodísticas. Organizaciones impugnan a Mario José Altuna como fiscal de Cámara. Aquí hacen referencia a algo que es interesante. Dicen que él se adjudica el haber logrado 55% de fallos favorables en defensas a policías, y esto lo señalan como algo criticado, que se le critica, aunque aceptan en otro pasaje del comunicado que bueno, todos tienen derecho a la defensa, ¿no? En definitiva, que también hace al orden democrático. Y señalan que es el abogado de la institución policial que desea crear en el imaginario colectivo la idea de que existe una persecución al Poder Judicial, y entonces los organismos de derechos humanos han salido a señalar este tema, ¿no? Puntualmente un caso interesante es el de la concejal Edith Garro, quien estas notas apareció publicada en el Cordillerano, al menos, seguramente en algún otro diario también. Dice: una persona que ha manifestado y ha obrado en contra de los derechos humanos, que daña al sistema democrático, luego de haberse jactado de haber defendido a numerosos imputados en delitos de lesa humanidad. Lesa humanidad es una calificación judicial muy grave. No puede ser nunca miembro del sistema judicial en nuestro país ni en la provincia. Y agrega más tarde que es un retroceso en derechos humanos y señala: es de suponer que Altuna garantizará la impunidad en las causas donde la policía está involucrada. De este tenor, un montón de comunicados. Sabemos que es un personaje en el ámbito de la ley bastante polémico, si se quiere, o que muchas personas lo señalan como polémico por su rol de defensor en casos que involucran a la institución policial. Tiene 15 puntos más que quien lo sigue en los exámenes que se han tomado, y nos parece lo más lógico preguntarle a Altuna, que, bueno, por lo que dicen los comunicados, es una persona malísima. Mario, bienvenido, buenas noches. Gracias, Mario. Te agradezco la invitación y te agradezco que por segunda vez seas el único medio que me ha permitido hacer algún tipo de descargo. ¿Nadie lo ha llamado para que usted diga lo suyo? Absolutamente nadie me ha llamado. Yo te voy a comentar la visión que tengo de esto, y hiciste bien en mencionar que, al inicio de la presentación del tema, que yo ya te había anticipado en la primera nota que esto se iba a desencadenar. También, por si no lo recordas, te lo dije. Esto está urdido desde el interior del Poder Judicial por una o dos personas, cuya identidad, obviamente, por una cuestión de ser cauto, me reservo, y oportunamente haré las presentaciones administrativas del caso contra esas personas, y que obviamente tienen por finalidad única y excluyente, como en todas las notas que vos acabás de leer refieren, evitar que quien ha postulado, reuniendo las condiciones constitucionales y académicas necesarias para cubrir un cargo
jerárquico como es el de fiscalía a cargo de una cámara en lo criminal de nuestra ciudad pueda lograr su cometido. Hay una cuestión cronológica que yo fuera de cámara te señalaba y que evidencia que esto es una campaña que ha sido montada con este deliberado propósito tal cual te iba anticipado antes de ahora. Y eso surge a partir de una causa judicial, un juicio, un debate oral y público, que se llevó a cabo precisamente contra un policía, Juan Carlos Arriola, puedo mencionarlo porque es mi cliente y ha sido absuelto del hecho por el cual se lo acusara, y que tuvo principio y fin el día 2 del 9 del año en curso, el 2 de septiembre de este año. Principió la audiencia seguida contra Juan Carlos Arriola, un hombre que fue perseguido durante 5 años por un presunto hecho de vejaciones cometido en perjuicio de un menor, que luego adquirió la mayoría de edad en el transcurso del debate y asumió él el rol como querellante particular, y que a partir de la absolución del mismo y a partir de un largo duelo verbal que sostuve principalmente con el señor fiscal de Cámara allí presente, el doctor Martín Lozada, y con la abogada patrocinante del querellante particular, que era la doctora Marina Schifrin, miembro vinculado directamente a estas organizaciones, ambos vinculados a estas organizaciones, tuvo por resultado el comienzo de toda esta empresa, ¿no es cierto? En lo concreto, lo que te puedo referir, y por eso te decía de una cuestión cronológica que los evidencia, la convocatoria al concurso para el cual he postulado, la primera se inició o se formalizó en noviembre del año 2013. Nadie impugnó nada en el plazo de impugnación que prevé la ley 2434, los efectos de que todos estos organismos hubieran dicho, miren, este candidato no reúne las condiciones éticas sería bueno que lo explique brevemente, porque por ahí la gente se pierde de cómo es el recorrido de la carrera judicial. El recorrido es el siguiente: el Consejo de la Magistratura convoca a un concurso público de antecedentes y oposición a los efectos de cubrir un cargo. En este caso era el cargo de la Fiscalía de Cámara número 2, porque el doctor Sánchez Javier se había retirado, se había acogido a la jubilación. Había que cubrir la Fiscalía de Cámara de la Cámara Criminal Segunda de San Carlos de Bariloche. Yo postulé para aquel concurso en noviembre del año 2013. En la presentación al concurso o en la inscripción al concurso hay un plazo de impugnación respecto de los candidatos que queda abierto a la posibilidad de que todas estas organizaciones o cualquier tercero que entienda o sienta que esta persona no reúne las condiciones necesarias para asumir ese rol para el cual postula, haga las manifestaciones del caso. Nadie hizo ninguna manifestación, Mario. En el año 2014, es decir, un año después, nos convocaron a rendir el examen escrito. Esto fue el día 9 de octubre del año 2014, examen escrito en el cual obtuve un puntaje muy alto. Tampoco nadie hizo ninguna manifestación. Y finalmente, en el año en curso, el 12 de marzo del año en curso, se reunió el Consejo de la Magistratura a los efectos de cubrir, de designar, con la última fase que integra este concurso, que es la fase de entrevista personal, donde fuimos entrevistados todos los candidatos, entre ellos quien te habla, y donde obtuve, exponiendo cuáles eran mis ideas y cuáles eran mis criterios a los efectos de llevar a cabo mi gestión como fiscal de Cámara en el caso de ser designado, expuse ante los consejeros legisladores, ante los consejeros abogados, la Procuradora General de la provincia y la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, cuál era mi postura al respecto de la función en el caso de que fuese designado, y obtuve el puntaje máximo de calificación, que es 40 sobre 40 puntos en esa etapa final del concurso. Esto fue el día 12 de marzo del año 2015. Al día siguiente fue designado en esa oportunidad el doctor Martín Lozada, que tenía 91 o 92 puntos, yo quedé con 89 y medio, algo así, y muy por detrás quedaron los demás postulantes, que son agentes fiscales de carrera. Al día siguiente, esto obviamente tomó estado público a través de diversas publicaciones que más o menos en términos generales referían que había sido elegido el doctor Martín Lozada para cubrir la vacante de la Cámara Criminal Segunda, claro, y que seguramente la Cámara Criminal Primera o la Fiscalía de la Cámara Criminal Primera sería cubierta por quien te habla, habida cuenta del alto puntaje que había obtenido y habida cuenta de algún consenso al cual se habría arribado en el seno del debate del Consejo de la Magistratura. Esto fue en marzo del año 2015. Tampoco nadie impugnó nada, nadie dijo nada respecto de esta reunión del Consejo, ni respecto ni de mi persona, ni respecto de todas estas calumnias y todas estas injurias que hoy en día me formulan a partir del 2 de septiembre de este año. Esto, evidentemente, te pone en autos respecto de que el problema con esta gente se suscita a partir del día 2 del 9 del año en curso, donde ellos fueron, y digo ellos, digo las partes acusadoras, tanto el acusador público, es decir, el fiscal de Cámara, como la doctora Schifrin, patrocinante letrada del querellante, fueron a procurarse una condena respecto de una persona, Arriola, sargento de la policía con 19 años de servicio, con una foja impecable, un hombre que tiene 2 hijos en la universidad estudiando y es una persona de bien, y además la conozco en lo personal desde hace años, y obtuvieron por resultado la absolución, es decir, algo totalmente contrario a su pretensión. Allí se produjo un largo
debate en la parte final, en la discusión final del juicio, donde las partes alegan respecto de la prueba y del mérito de la prueba rendida en el debate, y donde la letrada de la querella, quien alega en primer término por el orden que establece el Código de Procedimiento en materia criminal de la provincia de Río Negro, hizo algunas referencias que estaban absolutamente fuera del contenido del debate y de la materia debatida, y a tal extremo que se le llamó la atención de parte de uno de los jueces del tribunal a ella, no a mí. Luego sacaron de contexto una frase que fue el colofón de una respuesta bastante larga. La frase igual a fue dos poco acusadores. feliz, inadecuada. Digo. Sí, la frase fue poco feliz e inadecuada, pero, a ver, si yo extraigo la frase que ha dicho el defensor en el ejercicio del derecho de defensa, y recordándote que tanto la Constitución Nacional como la provincial determinan que ese ejercicio es inviolable y que los defensores no pueden ser molestados por sus expresiones ni allanados su domicilio, la saco de contexto y no meritúo previamente que a los propios letrados que pretendían la acusación fueron censurados por uno de los jueces del tribunal, siendo que no pasó lo propio conmigo, evidentemente el tema se diluye. O sea, claro, la malicia de haber sacado esa frase de contexto y tratar de construir a partir de allí una serie de cuestiones negativas sobre mi persona, surge en este día 2 de septiembre. En lo concreto, el día 4 de septiembre, claro, fue la primera publicación. Y de ahí en más empieza toda esta campaña. Todo el tema de los comunicados. Sin solución. Le hago algunas preguntas puntuales sobre algunas de las cosas que se dicen aquí. ¿A quién defendió usted imputados de delitos de lesa humanidad y qué es un delito de lesa humanidad? Yo no defendí nunca a nadie imputado de delitos de lesa humanidad. Yo ejerzo el rol de defensor oficial dentro del ámbito del Poder Ejecutivo de la provincia, del personal policial, porque eso se lo garantiza la ley de personal policial y las reglamentaciones, los decretos reglamentarios de esa ley. Te los puedo citar si querés, los he traído aquí para mostrártelo. De manera tal que yo no defiendo, no pongo un cartel en la calle que dice defiendo a represores o a torturadores como esta gente trata de hacerle creer a la sociedad. Nunca defendí a nadie acusado de un delito de lesa humanidad, y delitos de lesa humanidad son aquellos en los que, definido esto por Naciones Unidas, son aquellos en los que ha tomado participación algún Estado, prestando la cobertura generalmente en periodos no democráticos, en periodos de interrupción del orden constitucional, prestando su aquiescencia, prestando su organización de medios para que puedan cometerse delitos contra las personas y que esos delitos queden impunes. Es decir, a ver, te caracterizo los delitos de lesa humanidad en nuestro país, todos lo sabemos, son los juicios de memoria, verdad y justicia contra los represores o contra los que integraron la última dictadura cívico-militar. No es mi función, nunca los defendí, no tengo ninguna participación en ese periodo de la historia, y te recuerdo que más allá de que te llevo unos cuantos años, Mario, en esa época tenía, cuando vino la democracia de nuevo, 16 o 17 años, y mi viejo era camionero, no era militar. Con lo cual, la verdad, esta gente tiene la habilidad de confundir todo con todo. Es decir... Después le sigo preguntando. Dice, ha obrado, esto lo dijo la concejal Garro, ha obrado contra los derechos humanos y daña el sistema democrático. Sí, hoy le he mandado una carta documento a la concejal Garro. Hoy a la mañana la he impuesto en el Correo Argentino, pidiéndole primero que me ratifique si efectivamente ella ha dicho eso o ha sido algún exceso o una desinteligencia en la publicación. Y en su caso, en el caso de que me lo ratifique o de que con el silencio tácitamente haga lo mismo, le he advertido de que le voy a promover las acciones del caso, porque yo jamás dañé el sistema democrático, no he participado en ningún delito contra el orden constitucional, ni he hecho apología de ningún delito cometido contra el orden constitucional. Defender a la policía, en cualquier caso, es un trabajo legal. Esta gente presume que la policía no puede ser defendida, Mario. En el trasfondo de todas esas publicaciones no puede ser defendida. Y cuando vos leíste por allí algún párrafo en el cual habrían señalado, bueno, es cierto que todos y todas nos merecemos alguna defensa, bueno, pero que no lo defienda tanto. No sé si me entendés. O sea, que la defensa sea aparente y no eficaz. Y el derecho y la garantía de defensa eficaz está establecida por la Constitución Nacional y por todos los tratados que están por encima de la misma. Después dice, en otro pasaje, también esto es textual de la concejal, es de suponer que Altuna garantizará impunidad en causas en que la policía esté involucrada. Esto fue un tema de especial referencia en la reunión del Consejo de la Magistratura, donde fui evaluado por el Consejo el día 12 de marzo. O sea, si asume como fiscal debe dejar su rol de defensor oficial. Obviamente las cuestiones entre sí son absolutamente incompatibles, y por otra parte he dicho antes de ahora, y lo dije en este juicio donde esta frase se extrae de contexto, en este juicio también le reafirmé al señor fiscal de Cámara y a la letrada de la querella de que si fuese cierto lo que ellos decían respecto de mi cliente, yo mismo le pediría pena, porque evidentemente no es función de un empleado policial golpear a la gente en la calle, ni cometer abusos, ni vejaciones, ni ningún trato deshonroso ni degradante respecto de las personas. Y esto ha quedado evidenciado
en el fallo que dicta la Cámara a consecuencia de este largo debate y de oposición entre Fiscalía querellante particular y la defensa de la persona. Yo tengo algunos párrafos que son señeros en este aspecto y que corroboran todo lo que te estoy diciendo, Mario. La Cámara incluso ha advertido, a consecuencia de lo que yo he pedido en el alegato, que las partes acusadoras incurren en derecho penal de autor, es decir, que procuran la condena de policía porque es policía. Entonces, esto en definitiva fue lo que fundó en el trajín propio de la discusión final y en las circunstancias en las que la discusión se va enardeciendo, una frase que, sacada de contexto, obviamente se exterioriza como poco feliz, ¿no es cierto? Claro. Tenemos que cerrar ya el bloque, pero le dejo una pregunta más, porque cada vez que aparece señalada estas observaciones, se menciona su defensa de los policías acusados en los hechos del 17 de junio. Sí. En ese contexto, ¿se ha incurrido en alguna circunstancia que pueda merecer alguna de las calificaciones que se han expresado? En primer término, en ese rol que usted ha desarrollado. En primer término no, y vuelvo a señalarte la cuestión cronológica que evidencia cómo miente esta gente. Yo soy defensor en esa causa desde hace 5 años. Esa causa tiene 5 años de trámite. Hemos viajado junto a Buenos Aires con las letradas de la querella, que también son representantes de los derechos humanos, para realizar allí pericias balísticas que fueron ordenadas por el doctor Calcaño cuando se hizo cargo de la causa. Es decir, este dato de que yo soy el defensor era para ellos de público y notorio. Ahora lo exteriorizan como si fuera algo que pudiese operar en desmedro mío. Yo asisto a personas que están acusadas de haber cometido un delito y que gozan de la presunción de inocencia, la misma presunción de inocencia que tenés vos o cualquier ciudadano al amparo de la Constitución, hasta que se pruebe lo contrario. Y es carga de la acusación acreditar. Todas las personas gozamos de presunción de inocencia y todas las personas merecemos ser sujetos del debido proceso legal. Y esta gente no lo ha practicado conmigo. El único que me ha dado la posibilidad de defenderme ha sido vos. Fíjate que en la publicación por este canal del día 4 de septiembre del año en curso, el titular del INADI local le llevaron la frase extraída de contexto y salió a matarme por la televisión. E incurrió en un montón de injurias y descalificaciones a mi persona cuando, por la representación institucional que ejerce, mínimamente debería haberme llamado y haberme dicho: doctor, se ha dicho usted tal cosa. Le hubiera explicado lo mismo que te estoy explicando a vos, Mario. Prefirió no hacerlo. Lo que evidencia, a mi modo de ver, es la parcialidad que tienen, ¿no? Altuna, gracias. Gracias a vos, Mario. Muy bien, para cerrar y lo que respecta al trabajo nuestro, aún si todo esto que se dice de Altuna fuera cierto, nosotros le hemos señalado que hay un montón de cosas en las que no coincidimos con el abogado. ¿No nos parece, o nos parece bastante llamativo que nadie lo haya llamado para que él diga lo suyo en función de todo esto que se publica a rajatabla en diversos medios de comunicación y que lo tienen como eje de estas críticas? Cuando volvamos, la concejal número 11, después de todo el recuento y escrutinio definitivo. Ya venimos.